Mucho antes de las barras de proteína, mucho antes de que la nutrición deportiva fuera siquiera un concepto, ya existía un pastel. Se formaba a mano con una sola fruta y contiene casi el doble de potasio que un plátano, porque Dios lo diseñó así. Ejércitos enteros marcharon gracias a él y un hombre moribundo fue revivido por él. Al final de este video vas a conocer su nombre, el versículo, la ciencia detrás y cómo prepararlo tú mismo en tu cocina. Este es el huerto olvidado. Si todavía no te has suscrito, este es el momento. Pero no te voy a decir de qué se trata todavía. Primero necesitas entender qué significaba la comida en el mundo antiguo, y por qué este pastel en particular valía la pena cargarlo en burros en medio del desierto. Así que, acompáñame un momento. Imagina las colinas de Judea, hace 3000 años. Polvo levantándose de los caminos de piedra caliza, el olor a tierra reseca por el sol y tomillo silvestre creciendo entre las rocas. Aquí no hay refrigeración. No hay líneas de suministro. No hay comida conservada que no venga de lo que tú mismo sembraste y secaste con tus propias manos. En este mundo, la comida no era una opción en un menú. Era la diferencia entre seguir marchando o morir. David y 600 hombres se movían por este territorio, fugitivos y hambrientos. Cada gramo de lo que cargaban tenía que ganarse su lugar en el lomo de sus burros. Llevaban lo que podía resistir el calor, el polvo y semanas de camino. Grano tostado al fuego, uvas pasas prensadas en racimos, y pasteles densos y pesados, hechos de fruta seca prensada a mano hasta que mantenían su forma como piedra. Esto era supervivencia diseñada por gente que entendía que el desierto no perdona la mala planeación. Ahora, esto es algo en lo que casi nadie piensa, la fruta con la que se hacían esos pasteles no es rara. Crece en casi cualquier clima cálido del planeta. Es muy probable que tu abuela haya tenido uno de estos árboles en su patio, sin saber jamás que tenía conexión con las escrituras. Cerca de la antigua ciudad de Jericó, arqueólogos descubrieron restos de esta fruta dentro de una casa de 11.400 años de antigüedad. Ese hallazgo dejó impactada a la comunidad científica. Sugería que esta fruta se cultivaba siglos antes de que el ser humano sembrara grano por primera vez. Y en el Valle del Jordán, en un sitio llamado Tel Tzaf, un estudio publicado en la revista Scientific Reports encontró evidencia de que esta fruta ya se cultivaba de forma deliberada hace 7000 años. No se recolectaba silvestre, se sembraba a propósito, cuidada por manos humanas. Pero esto no se trata de la fruta fresca. Se trata de lo que pasaba cuando la secaban, cuando la prensaban, cuando la convertían en algo que podía viajar 160 kilómetros sobre el lomo de un burro, y aún así darle a un soldado la energía suficiente para pelear. Cuando escuches el nombre, te vas a dar cuenta de que conoces esta fruta desde toda tu vida. Solo que nunca supiste lo que las escrituras hicieron con ella. Es el higo. Y el pastel se llama develá. En hebreo, esa palabra significa pastel de higos prensados. Aparece en la concordancia Strong como la entrada 1690. Ahora bien, cuando la mayoría de la gente escucha la palabra higo, piensa en una galleta. ¿Se imaginan esas galletas rellenas de higo, o esa bolsa de fruta seca que han visto 100 veces en el supermercado sin nunca comprarla? Pero la develá no es una galleta. Es un bloque concentrado de energía, minerales y azúcares naturales, prensado a mano y cargado por ejércitos enteros. En 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 18, Abigail actuó rápido. Tomó 200 panes y 2 odres de vino. Tomó 5 ovejas ya preparadas y 5 medidas de grano tostado. Empacó 100 pasteles de uvas pasas y 200 pasteles de higos prensados, y los cargó todos en burros. 200 pasteles. No los tomó como algo secundario. Los empacó junto con el pan, el vino y la carne porque sabía que eran combustible esencial. Y luego está 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 12. Un soldado egipcio, moribundo, abandonado en el desierto, no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. ¿Y qué le dieron? Un pedazo de pastel de higos prensados y 2 pasteles de uvas pasas. Comió, y revivió. Un pastel de higo trajo a un hombre de vuelta a la vida. Y en 1 de Crónicas, capítulo 12, versículo 40, cuando los guerreros de Israel llegaron a Hebrón para coronar a David como rey, llevaron pasteles de higo, uvas pasas, vino y aceite. Hubo alegría en Israel. La develá estaba en la mesa de la coronación. Esta fruta se ha cultivado durante 11.000 años. Estuvo en la mesa cuando David fue coronado.
revivió a un hombre moribundo en el desierto. Entonces, ¿por qué nadie te ha contado lo que realmente hay dentro de ella? Casi el doble de potasio que un plátano, gramo por gramo. Los higos secos contienen aproximadamente 680 miligramos de potasio por cada 100 gramos. Un plátano contiene alrededor de 358 miligramos. El potasio mantiene tu corazón latiendo en ritmo. Impulsa cada contracción muscular y cada señal nerviosa en tu cuerpo. Pero eso no es todo. Media taza de higos secos contiene tanto calcio como media taza de leche. Un estudio publicado en la revista Food Safety and Health confirmó que los higos contienen más calcio que la leche. Una fruta que crece en un árbol te da más calcio que los lácteos que toda tu vida te dijeron que eran la única fuente. Y de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el higo seco tiene uno de los perfiles nutricionales más completos de cualquier fruta deshidratada. Alto en potasio. Alto en calcio. Alto en fibra, todo junto, en un solo alimento. 100 gramos de higos secos contienen 10 gramos de fibra dietética. Eso es más fibra de la que la mayoría de las personas consume en todo un día. La fibra es la escoba que limpia tu sistema digestivo. Los investigadores también han identificado compuestos poderosos dentro de los higos, incluyendo flavonoides y ácido clorogénico. Los estudios sugieren que el ácido clorogénico ayuda a bajar el azúcar en la sangre y apoya un control saludable de la glucosa en personas con diabetes tipo 2. En Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 7, el profeta Isaías le dijo a los siervos del rey Ezequías que prepararan un emplasto de higos. Lo aplicaron sobre la llaga del rey, y Ezequías se recuperó. Dios usó un pastel de higo como medicina para sanar a un rey. Ahora piensa en esto. Fácilmente puedes gastar hasta $1,000 al mes en suplementos de calcio y pastillas de potasio. Frasquitos alineados en el estante de la farmacia, con etiquetas que apenas puedes leer. Y Dios diseñó un árbol que produce 2 cosechas al año y vive por décadas. Crece en tu patio a partir de una sola rama, totalmente gratis. Entonces, si esta fruta es tan poderosa, tan antigua, y está tan profundamente tejida en las escrituras, ¿por qué nadie habla de ella? Nadie prohibió el higo. Nadie conspiró en su contra. Lo que pasó fue más silencioso que eso, y en muchos sentidos, más triste. Durante miles de años, el árbol de higo fue un alimento básico en el cercano Oriente Antiguo. Daba 2 cosechas cada año. La primera se comía fresca. La cosecha de finales de verano se secaba y prensaba en pasteles para guardar y para viajar. Luego el mundo cambió. La industrialización favoreció los alimentos que podían fabricarse en fábricas, sellarse en plástico y enviarse a través de los océanos. Los higos frescos son delicados. Se echan a perder en menos de una semana después de la cosecha. Los higos secos tampoco encajaban en el modelo moderno. Son demasiado variables y requieren demasiado trabajo manual cuando una máquina puede producir una barra de proteína en un segundo. Así que la DeVela desapareció en silencio. No porque haya fallado, sino porque el sistema siguió adelante sin ella. Cambiamos lo que Dios cultivó por lo que una fábrica ensambló, y en algún punto de ese intercambio perdimos algo que las escrituras habían preservado para nosotros todo este tiempo. Pero el árbol de higo nunca se extinguió. La receta nunca se destruyó. Ha estado ahí, en 1 de Samuel capítulo 25, durante 3000 años, esperando a que alguien regresara a leerla de nuevo. Cierra los ojos un momento, si puedes. Déjame llevarte a un lugar. El sol se está poniendo sobre las colinas de Judea. El aire huele a polvo, a pasto seco y al último calor del día subiendo desde la piedra. Dentro de una casa construida en la ladera, una mujer llamada Abigail trabaja rápido. Pero sus manos conocen el ritmo. Mete la mano en una vasija de barro y saca higos secos. Oscuros, pegajosos, cargados de azúcar después de semanas secándose al sol. Los presiona uno contra otro. Sus palmas los aplanan hasta formar pasteles densos, del tamaño de su mano. Cada uno lo suficientemente firme para resistir el viaje, lo suficientemente dulce para revivir a un hombre hambriento. Hace 200 de ellos. 200 pasteles de higo cargados en burros, junto con pan, vino y grano tostado. Las provisiones de una mujer que entendía que lo que le das de comer a un soldado determina si pelea o si cae. Abigail no solo estaba preparando comida esa noche. Estaba realizando un acto de sabiduría y valentía que las escrituras honraron preservando su nombre para la eternidad. Y el centro de lo que ella cargaba era la DeVela. La misma fruta que creció en el Edén.
La misma fruta que el primer hombre y la primera mujer buscaron después de la caída. El higo estuvo ahí desde el principio. Y sigue aquí ahora. Ahora, te voy a dar algo que puedes llevarte a tu propia cocina hoy mismo, como sembrar tu propio árbol de higo, y la receta de la débela. Los árboles de higo se dan bien en climas cálidos y templados, algo similar a gran parte del territorio mexicano y centroamericano. Pero si vives en una zona más fría, no te detengas por eso. Hay variedades como la Chicago Hardy que resisten climas bastante fríos, la Brown Turkey que se adapta a climas templados, y la Celeste que florece en climas cálidos moderados. Si vives en zonas tropicales, como el sureste mexicano, Centroamérica o el Caribe, tu clima es justo lo que un higo sueña. Siémbralo directo en la tierra y hasta a un lado. Para climas más fríos, siembra tu higo en una maceta. Y usa un contenedor grande, de unos 60 a 75 litros, con buen drenaje. Llénalo con tierra de buena porosidad y un puñado de composta. La ventaja de tener el higo en maceta es que puedes moverlo adentro cuando llegue el frío. Los higos necesitan de 6 a 8 horas de sol directo al día. Prefieren tierra con un pH entre 6 y 6,5, pero son bastante tolerantes. Riega cuando los primeros 2 centímetros de tierra se sientan secos. En maceta, eso puede significar regar cada 2 o 3 días durante el verano. Ni siquiera necesitas comprar un árbol. Toma una rama de 15 a 20 centímetros de largo, de madera en reposo, a finales del invierno. Quítale todas las yemas menos las 2 o 3 de arriba. Plántala en tierra húmeda y manténla en un lugar cálido. Verás raíces entre 4 y 6 semanas después. En 1 o 2 años, esa rama va a dar fruto. Muchas variedades te dan 2 cosechas al año. Un árbol se convierte en 5 a través de estacas. Lo siembras una vez, y va a alimentar a tu familia por una generación entera. No lo compliques. Los higos han estado creciendo en tierra rocosa y pobre durante 11,000 años. Solo necesitan sol, agua, y alguien dispuesto a cuidarlos. Y cuando siembres ese árbol, recuerda lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15, tomó, pues, el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Sembrar un árbol de higo no es solo jardinería. Es regresar a la tarea original. Ahora, la receta de la débela. Toma 900 gramos de higos secos, las variedades Black Meshan o Calimirna funcionan muy bien. Quítales el rabito. Si los higos están muy duros, remójalos en agua tibia durante 20 minutos y luego escúrrelos. Coloca los higos en un procesador de alimentos y pulsa hasta formar una pasta espesa y pegajosa. En la cocina de Abigail, esto se hacía con un mortero de piedra y las manos desnudas. Agrega una taza de almendras crudas o nueces, si te gusta. Agrega una cucharadita de canela molida y media cucharadita de jengibre molido. Agrega una pizca de sal de mar. Agrega una cucharada de miel cruda si quieres un toque más dulce. Presiona la pasta firmemente en un molde forrado con papel encerado, o forma pasteles individuales a mano, de aproximadamente 1,5 centímetros de grosor. Déjalos secar al sol durante un día si la humedad es baja, o colócalos en el horno a la temperatura más baja durante unas 2 horas, hasta que estén firmes pero un poco pegajosos. Córtalos en porciones. Envuélvelos en papel encerado o en tela. Estos pasteles se conservan por semanas, tal como se conservaban en el lomo de los burros de Abigail hace 3,000 años. Cada vez que presionas esos higos con tus manos, estás repitiendo un movimiento más antiguo que el templo. Un movimiento que hizo Abigail la noche que salvó el honor de David y alimentó a su ejército con la fruta que Dios sembró en el Edén. Esto nunca fue solo sobre higos. Fue sobre lo que pasa cuando olvidamos lo que Dios ya nos había dado. Perseguimos suplementos y polvos y barras con 30 ingredientes que ni siquiera podemos pronunciar. Y la respuesta estuvo en 1 de Samuel capítulo 25 todo este tiempo. Para que te lo lleves grabado. Casi el doble de potasio que un plátano, más calcio que la leche, gramo por gramo. Todo escrito en las escrituras antes de que existiera un solo laboratorio. El huerto ha estado esperando. Ve y come algo. Si esto alimentó tu espíritu tanto como alimenta tu cuerpo, suscríbete al Huerto Olvidado, y mira el video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla, para que nunca te pierdas lo que las escrituras están a punto de revelar.